Amados hermanos, feliz día del Señor. Quien estudia la persona histórica de Jesús de Nazaret, quien se enfrenta a su personaje, tendrá que al mismo tiempo tomar en cuenta y muy en cuenta toda una documentación también histórica que le precedió en siglos a Jesús de Nazaret. Encontramos textos en donde se profetiza de manera detallada, personal, aspectos de la personalidad, del carácter, de las obras, asuntos circunstanciales unos, otros trascendentes, importantes, irrefutables todos, exactos. Son referencias históricas que fueron registradas siglos antes de que entrara en la escena de la historia Jesús de Nazaret. Este es un fenómeno desconcertante para muchos. Me estoy refiriendo a todos esos escritos proféticos del Antiguo Testamento que trazan un boceto con rasgos definidos que habrán de hacerse cuerpo, concretarse en Jesús de Nazaret. Hermanos, estos rasgos eran imposibles de predecir por accidente, imposibles de que los pudiera cumplir un impostor. Son las profecías mesiánicas. Y de estos libros proféticos voy a tomar hoy uno de ellos, quizá uno de los más reconocidos o citados, es el profeta Isaías. Este hombre vivió alrededor de unos 700 años antes de Cristo. Fue asesor de los reyes de Judá por más de medio siglo. Profetizó el cerco del imperio asirio a la ciudad de Jerusalén. Profetizó el cautiverio y el retorno del pueblo de Israel por parte del imperio babilónico y su regreso a la tierra, casi un siglo después de esclavitud. Su estilo depurado, pero está preñado de pasajes mesiánicos. Los biblistas encuentran en el texto isaiano al menos 4 pasajes eminentemente mesiánicos, crísticos. Hoy nos vamos a referir al que se encuentra en el muy famoso capítulo 53. Pero aunque les parezca extraño, no leeremos el capítulo 53 de Isaías. Vamos al capítulo anterior, al capítulo 52, así numerado en el siglo XIII, y leeré para ustedes los versículos del 13 al 15, en versión Reina Valera 77. Dice así la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto.
Así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Así sorprenderá él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y comprenderán lo que jamás habían oído. Hasta ahí, hermanos, lo que en realidad he leído forma parte integral del texto mesiánico, de ese cuarto canto mesiánico de Isaías. Hay unidad textual en lo que he leído y lo que ha de continuar. El capítulo siguiente. La división está errada en capítulo 52 y capítulo 53. En esto coinciden todos los biblistas y la mayoría de nuestras versiones incluso aceptan que desde el capítulo 52, versículo 13, comienza el pasaje del cuarto canto mesiánico de Isaías. Así que estos 3 versículos que servirán de base para nuestro sermón tienen unidad textual con todo el resto del pasaje, porque constituyen una suerte de prólogo, de sumario, de resumen, de preludio de lo que va a cantar Isaías en palacio en el capítulo 53. Notemos, hermanos, que todas las líneas, los párrafos que preceden a estos 3 versículos están dedicadas por parte de Dios y a través del profeta para decirle al pueblo de Israel, que si bien habrá de sufrir el exilio babilónico, a precio de nada será liberado cuando surja el imperio persa. Y regresarán no deprisa, como cuando salieron de Egipto. Regresarán a la tierra, a Jerusalén, la desolada, al templo destruido. Regresarán quitándose el yugo de sus cuellos, y los atalayas cantarán, porque el regreso se dará. Y llama ahí Isaías al pueblo siervo de Dios. Pero hay un cambio cuando entramos al canto mesiánico. El texto isaíano ahora se personaliza. Si antes llamaba siervo, mi siervo, Dios a su pueblo, desde este instante llama a una persona, no a todo un pueblo, su siervo. En estas primeras líneas de esta profecía mesiánica, de este canto mesiánico, encontraremos 3 elementos a manera de boceto, de rasgos con grandes trazos que perfilan la identidad del Mesías, del Cristo. El primero de estos elementos es que encontraremos un anticipo de la incursión mesiánica de Jesús de Nazaret en la historia de la humanidad. La segunda, encontraremos también en este preámbulo, en este introito del texto del canto, encontraremos la naturaleza redentora de la obra del Mesías. Y en tercer lugar, encontraremos también una alusión a su glorificación especial, absoluta, eterna, universal. Vamos a analizar este preámbulo del cuarto canto mesiánico de Isaías. Y
porque quiero hacerles una aclaratoria. Hemos de alterar un orden. Hermanos, para la cultura judaica y para la cultura de Isaías, el poeta y profeta que escribe, el orden no es tan importante como el contenido. ¿Me explico? Encontraremos que el canto comienza con una alabanza de glorificación, pero luego pasa a describir algo que precede a la glorificación, algo que es anterior, como es el sufrimiento del Mesías. Y luego incluso a aclarar la razón de ese sufrimiento, que es la redención de la humanidad. Así que me permitiré hacer un cambio en el orden y verán cómo la razón me asiste. Para la cultura judaica es obvio y entendible que si el profeta va a describir en todo el capítulo 53, por nosotros numerado, los sufrimientos del Mesías por su pueblo y por la redención de la humanidad, comience por advertir de entrada, d'emblée, que este no es un canto al sufrimiento, que hay victoria garantizada. Y por eso comienza Isaías con la glorificación del Mesías. Y sin embargo va a pasar a describir los sufrimientos del siervo de Dios, del Eved de Yahvé. Por lo tanto, voy a analizar los 3 versículos en el orden siguiente. Primero, el versículo 14, después el 15 y de último el 13. Comencemos. Dice así: así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Hermanos, así como, es decir, Isaías traza aquí una comparación, un ejemplo. Así como va a acontecer cuando Babilonia arrase con Jerusalén, que Jerusalén pasó a ser destruida, ruinas, desolada, así va a pasar con el Mesías. Esto es lo que está diciendo el profeta al pueblo. Dice: muchos, quiero llamar la atención a ese adverbio, muchos, dice, se asombraron. En realidad, el texto hebraico dice: muchos se horrorizaron, se pasmaron con aversión. Es decir, así como Jerusalén y Judea y el templo de Salomón pasó a ser motivo de horror, de espanto y escándalo por décadas a quienes por ahí transitaban, porque ahí hubo gloria, hubo reinado, hubo poder, hubo belleza y hubo después desastre, desolación, desfiguración. Dice: así como muchos de ti, oh Israel, se espantaron, se asombraron, porque vieron cómo quedó la tierra, cómo quedó la ciudad capital, cómo quedó la gloria del templo destrozada, así acontecerá con el Mesías. Es decir, así como contigo aconteció esto, con mi siervo, el Mesías, acontecerá igual. Voy a leer para ustedes en Reina Valera contemporánea cómo este texto es más crudo aún. Dice: muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano.
Su hermosura no era la del resto de los hombres. Hermanos, aquí lo que Isaías está escribiendo es que la escena del Calvario, la escena del juicio sumario por la soldadesca de Palacio y de Herodes, la escena cruenta del Vía Crucis, la zona del Gólgota, la zona, ese escenario de la Pascua, fue de tal manera cruel que a Jesús lo desfiguraron. Muchos de nosotros casi nos escandalizamos cuando vimos escenas de aquella película La Pasión del Cristo, dirigida por Mel Gibson. Algunos hermanos en la fe consideraron que era exageradamente sangrienta. Hermanos, así fue. Así hicieron con él. Lo dice el texto bíblico. No era reconocible como ser humano. Así tratan a sus prisioneros ustedes. Así fue. Como Jerusalén fue destruida y arrasada, el profeta dice, así como de ti se espantaron muchos, oh Jerusalén, de esa misma manera, en realidad, será desfigurado su aspecto, perderá la apariencia de hombre, no tendrá nada de la hermosura de los hijos de los hombres. Esto va en futuro, pero para Isaías y para Dios mismo, el tiempo no existe para conjugarlo en pasado, presente y futuro. Esto es un hecho. ¿Recuerdan aquel texto cuando el Hijo de Dios le dice al Padre, no te agradan los holocaustos de las ovejas, de los bueyes, de los machos cabríos? Me diste un cuerpo para que lo ofreciera en sacrificio. Esto estaba en el plan de redentor de Dios desde siempre. Así que el profeta lo pone aquí en pasado como es un hecho cumplido. Hace algunas semanas nos referíamos a Apocalipsis, cuando hablando de la nueva Jerusalén, de cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué es lo que le dice la voz que sale del trono de Dios a Juan de Patmos? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está hecho. Esto es un hecho. Sale del plan de la voluntad soberana de la boca de Dios, y es lo que acontece aquí también. Nos está advirtiendo que el Mesías, que habrá de incursionar en la historia siglos y siglos después, traerá consigo sufrimiento y cruz, que fueron desarrollados en el resto del canto. Cuando uno lee el capítulo 53, eso es lo que encontramos: sufrimiento, escarnio, cuerpo partido, heridas por las cuales alcanzamos salvación y vida eterna. Hermanos, encontramos en este canto todo el contenido vicario del Cristo, de Jesús de Nazaret. Vicario, sustitutivo en latín. Y esto, hermanos, tiene que decírselo Isaías al pueblo judío, porque la idea de un sufrimiento y de una muerte mesiánica no formaba parte de la expectativa judía. Lo que los judíos esperaban del Mesías es lo que suelen nuestros pueblos hoy en día esperar. Hace poco leí un titular a propósito de la crisis que globalmente experimentamos, diciendo: la vacuna es la esperanza mesiánica para esta pandemia. Y el titular es correcto, porque así lo utilizamos, y cada 4 o 5 años nuestros pueblos son convocados para votar en expectativas mesiánicas, expectativas de triunfo, de cambio a mejor. Pero es que
Esta era la expectativa del pueblo judío. El Mesías venía a triunfar, el Mesías venía a liberarlos, el Mesías vendría a darles el esplendor que habían perdido. Presentarlo el profeta en estos términos no va acorde con el mesianismo judío. Ustedes recuerdan cuando un hombre de raza negra de Etiopía había venido a Jerusalén a adorar en tiempo de Pascua y de regreso, porque él era judío, iba leyendo sobre su carruaje un pasaje. Era este pasaje. Era este pasaje. Y el discípulo del Señor que le aborda y que es invitado a subir al carruaje, le explica, porque la gran pregunta que se hacía el judío etíope era ¿cuál? ¿De quién dice esto el profeta? Hay un boceto, pero no está acabado, no lo termino de entender. ¿Habla de sí mismo? ¿Habla de quién? ¿Será que habla del pueblo? Felipe le dice y le aclara que esto ya es un hecho cumplido. Así que aquí encontramos en este versículo, hermanos, ya por parte del profeta Isaías, en este preámbulo del canto mesiánico del capítulo 53, que empieza un poco antes, como les he aclarado, encontramos la desconcertante incursión mesiánica de Jesús de Nazaret, el siervo sufriente en la historia de la humanidad. Pasamos al versículo 15, al siguiente. Y leemos: así sorprenderá él a muchas naciones. Así, de esa manera, como Cordero Pascual, como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sorprenderá, dice nuestra versión tomada de la Biblia de los 70, pero hermanos, el vocablo hebreo aquí es nazá, y nazá en hebreo significa rociar, esparcir, regar por aspersión. Evidentemente sorprenderá a muchas gentes, a muchos pueblos, pero el literalismo exigente lo respeta el texto masorético que copió a los textos de manuscritos del Mar Muerto, y el vocablo ahí es nazá, y nazá quiere decir rociará. Es decir, hermanos, así rociará la sangre de Cristo, la sangre del Mesías, alcanzará para salvación y redención a muchas gentes, a muchas gentes. Así nos ha alcanzado a nosotros, así nos ha rociado a nosotros, que no tenemos sangre de Abraham, nos ha alcanzado. La versión en inglés es sprinkle, estos aparatitos que se ponen en los huertos, en los paisajismos, para que rocíen y alcancen espacios en circunferencia. Así nos alcanzó a nosotros salvación y vida eterna. Esta fue la promesa hecha a Abraham: de ti sacaré un pueblo, y de ese pueblo el Mesías, y con ese Mesías alcanzaré para bendición a todas las familias de la tierra. Nosotros incluidos hemos sido rociados. Reina Valera Antigua cita, por lo tanto, este versículo como se los leo a continuación. Reina Valera Antigua. Pero él rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero noten el texto de Reina Valera Antigua: él rociará muchas gentes.
No en balde, más adelante nosotros encontraremos en el Nuevo Testamento cómo esta imagen del rociar sacerdotal sobre el propiciatorio para cubrir la ley que culpaba y mataba, ese rociar vicario, ese rociar de la sangre del cordero o del becerro en el lugar santísimo. El apóstol Pedro lo evoca y lo leo para ustedes. Cuando comienza su primera carta escribe así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuestra salvación trinitaria la presenta aquí el apóstol Pedro y nos advierte que ese rociar de salvación, ese aspecto redentor de la obra mesiánica que desde siglos y siglos y siglos antes anunciara Isaías, se cumplió. Y por lo tanto nosotros disfrutamos de gracia y paz. Y finalmente, lo que Isaías ponía de primero, porque lo daba por un hecho seguro, cierto, garantizado. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Hermanos, he aquí, esa expresión, cuando la leemos en nuestro texto sagrado, siempre quiere decir atención. Presten especial atención. Presten especial atención porque mi siervo, dice Dios, mi siervo, que ya no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a quien describió de manera personal al Mesías, al Cristo y a Jesús de Nazaret, que le encarnó el niño de María. Dice: mi siervo, mi Ebed, será. Aquí se habla en futuro, conjuga el verbo pero con un futuro solemne. Un futuro, pero un futuro, hermanos, en donde Isaías, nos dicen los expertos en sus escritos, abandona la poesía, abandona la alta pluma que le caracteriza en sus escritos y cae en la reiteración, se torna intenso, es enfático, abusa de los superlativos y pasa a hablar de prosperado, engrandecido, exaltado, muy sublimado, dice otra versión, puesto en alto, enaltecido. Es decir, Isaías simplemente abunda para garantizar con su pluma algo que será futuro. Es un oráculo de alabanza porque él es consciente de que ha alterado el orden, pero él no podía evitar, Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, poner de primero la gloria del Mesías. Sería glorificado a pesar de todo lo que habría de describir en el capítulo 53, a pesar de todo el juicio, sufrimiento, tortura, muerte horrible, muerte de cruz, garantizado estaba su glorificación. Así que por eso este versículo, este momento de alabanza de Isaías está adelante en el orden del canto, porque quiere que no quede ninguna duda en quienes van a leer todo el proceso de la incursión mesiánica sufriente de aquel Jesús
de Nazaret. Hermanos, los textos proféticos nos anunciaron que habría de nacer en un pequeño pueblito, en un establo, que habría de trabajar en una carpintería, que habría de andar como predicador ambulante por caminos polvorientos, que no tendría ni dónde recostar su cabeza, no tendría propiedades, que tendría un solo manto, un solo vestido, que se lo iban a jugar los soldados al pie de la cruz para ver quién se quedaba con este souvenir. Nos advierte que él habría de nacer de una virgen, nos advierte que habría de ser vendido a precio de esclavo por 30 monedas de plata. Es que así escriben Zacarías, Miqueas, Isaías, otros profetas, David. Anuncian este carácter mesiánico, este boceto mesiánico. Y por ello Isaías comienza su último canto profético con la glorificación. Que no quede ninguna duda de que todo este sufrimiento, este siervo sufriente que se encarnará en la persona histórica de Jesús, el carpintero, que no quede duda de que al final será glorificado, que no quede ninguna duda, que haya certeza. Hermanos, el mismo Señor Jesús, y ya lo cito para acercarme al final, la última noche que compartió con los suyos, la noche en que fue entregado, como lo cita el apóstol Pablo, esa noche, en oración, dijo esto al Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es Jesús, hablando de su glorificación. Estos hermanos en la iglesia de Filipo lo cantaban. Y en el capítulo 2 de la carta que Pablo le escribe a esa iglesia, refiere el canto que ellos entonaban, en donde se demuestra cómo se abajó, tomó forma de siervo, sufrió la muerte y muerte de cruz, y por su obediencia, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en su nombre, solo en su nombre, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso cantaban nuestros hermanos hace 2000 años. Y con eso cerramos nosotros el introito, la introducción del texto isaiano en el día de hoy. Es solo la introducción. Tuvieron que pasar muchos siglos para que el boceto, este boceto, se transformara en cuadro, en obra maestra, perfectamente acabada, y nos contara a nosotros y a otros la más grande historia jamás contada. Oremos al Señor.